(12:20), 12:20, señoras y señores, ya estamos listos para presentarles en el inicio de nuestro programa nuestra nota editorial con el doctor Juan Pareles Cabrera, catedrático jubilado de la Universidad de Guayaquil, profesor honorario en el tema Derecho Laboral, es asesor jurídico de la Sociedad Hijos del Trabajo, primer vicepresidente nacional de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, CEDOCU. El tema que se lo trae en esta tarde, la crisis programada de los apagones. Doctor Pareles, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Cristal. Esta es la voz de los trabajadores, que se transmite todos los días sábados de 12 a 13 horas. Este programa es auspiciado por Sociedad Hijos del Trabajo. Hemos tenido las últimas semanas una crisis energética en el Ecuador. Los ecuatorianos hemos sufrido estoicamente la desatención, la improvisación e incluso podríamos decir que la situación se ha tornado por demás una situación que se le ha ido de las manos al gobierno nacional. Este problema de la crisis energética no es nueva. Este problema ya se conocía y era previsible desde el gobierno anterior del presidente Guillermo Lasso. El ministro de aquel entonces, el doctor Santos Alviti, ya le anunció al país la necesidad de que el gobierno debía cambiar el sistema que tenían, porque la propuesta que hacía el gobierno de Lasso y que lo ha continuado y desarrollado el gobierno de el señor Noboa, es que había que contratar las barcazas de generación termoeléctrica. Gran negocio que ya fue conocido por los ecuatorianos, que solo beneficiaba a un grupo reducido de grandes empresarios vinculados a la política y que para entonces se le indicaba que era el gran negocio social cristiano en la época del señor presidente León Félix Cordero. Esta situación, por tanto, ya se sabía cuando le eligieron al presidente actual. El gobierno nacional sabía que iba a enfrentar una crisis, pero resulta que no hicieron nada o hicieron muy poco para que esta crisis se haya presentado en la magnitud que lo ha hecho. ¿Por qué estamos nosotros analizando este problema en la voz de los trabajadores? Porque, estimados oyentes, somos los trabajadores los que día a día estamos siendo perjudicados, porque la empresa tiene que parar. Algunos empresarios responsablemente, en vista de la situación, han tenido que dar vacaciones a sus trabajadores. En otros casos, otros empresarios
han eliminado las horas suplementarias extraordinarias. Porque ¿qué puede hacer la empresa si no tiene energía para producir? Pero como nosotros somos una ciudad puerto en la que existen una gran mayoría de trabajadores vinculados al comercio, lo que ha hecho el empresariado es despedir a los trabajadores. O sea, un gobierno que nos aumentó el IVA al 15%, que nos quitó el subsidio del combustible y que hoy pagamos el valor de la gasolina a precios internacionales, y que un gobierno que nos ofreció terminar con la inseguridad y hoy hay masacres en todo el país. Un gobierno que propuso que se iba a reactivar la economía y resulta que ninguna de esas cosas se han cumplido. Y es lamentable decirlo, que ahora le echamos la culpa a Dios, le echamos la culpa a San Pedro que no manda la lluvia, pero resulta que en el Ecuador es el único país que cuando no llueve hay estiaje, no hay energía eléctrica. Pero cuando llueve resulta que se dañan también las hidroeléctricas porque hay demasiada agua. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Que no ha habido ningún interés para resolver el problema energético y evitar la paralización de la economía. Una economía que en el Ecuador estamos en un proceso ya no inflacionario, sino de deflación, porque no hay producción, porque no hay inversión, porque no hay empleo y lo que hay es inseguridad, violencia y asesinatos todos los días. ¿Por qué decíamos nosotros que esta es una crisis programada? Porque ¿quiénes son los que se han beneficiado con aquello? En primer lugar, todos los comerciantes importadores, aquellos que tienen barcos que pueden traer hasta la ciudad de Guayaquil, hasta los puertos del Guayaquil y de Puerto Bolívar y el puerto de Manta, los que pueden traer importados más de 10 millones de focos que recargables se han vendido a la vuelta de 20, 25 y 30 días. 10 millones de oportunidades de hacer negocio. Pero adicionalmente, como ya están importando las plantas domésticas, se ha eliminado el IVA para que quienes venden las plantas eléctricas puedan salir con su negocio. ¿Quién entonces está beneficiándose de esto? Los grandes importadores y comerciantes de este país. Ahora bien, hay sectores de la industria y el comercio que tienen generadores, le están pidiendo también al gobierno nacional que, por supuesto, como están perdiendo, pobrecitos, ellos nunca deben perder, les den un subsidio de combustible, que ya lo tienen muchas industrias, pero que en vista de que hoy tienen que comprar generadores y generar 25 megabytes para el sistema nacional, entonces a los pobrecitos empresarios hay que darles un subsidio que ellos le llaman un aporte del Estado. Y a los trabajadores y al pueblo, a ese pequeño
productor campesino que tiene que prender su bomba y que también va a tener que sacar plata donde no hay para pagar el combustible, y a ese trabajador pequeño inversionista llamado aquella persona que impulsa un negocio, un pequeño negocio, y que tiene 2, 3, 4 trabajadores que laboran para la subsistencia y que hoy no puede cocer sus alimentos o no puede abrir su tienda porque no hay luz, y cuando hay luz le cae la vacuna, y cuando no paga la vacuna viene el crimen. ¿Qué hacemos con eso? O sea, queremos llamar la atención que es necesario que no sean solamente a los empresarios a quienes se les deba dar un beneficio para que resuelvan el problema de la crisis energética, sino que a los trabajadores también el Estado les garantice la estabilidad laboral. Pero de eso no se habla. Y adicionalmente, ya tienen la apertura de un nuevo crédito del Fondo Monetario Internacional. Más de 1.300 millones están pidiendo para el tema de paliar el sistema energético, para tratar de resolver el problema energético. O sea que con plata de deuda externa del Fondo Monetario Internacional, que lo tenemos que pagar todos los trabajadores y el pueblo ecuatoriano, para beneficiar a quienes van a generar mayor riqueza para sus empresas con los créditos externos, porque quien compra, quien vende y quien lleva la comisión son apenas 4 o 5 familias en el Ecuador, y en consecuencia más deuda para los ecuatorianos y más plata para los millonarios de este país. Por eso creo que nosotros, con los pequeños emprendedores, con los pequeños trabajadores del comercio, trabajadores y campesinos pobres, amas de casa, jóvenes y mujeres, debemos de ya elevar nuestra voz de protesta y hacernos sentir que esto no puede ser, que para beneficiar a un grupo de empresarios quieran privatizar las eléctricas para supuestamente ahí sí arreglar los problemas que tienen las hidroeléctricas, para ahí sí poder darle mantenimiento al sistema termoeléctrico, ahí sí para poder implementar el sistema biológico de energía solar, ahí sí para hacer combustible de la biomasa que tenemos en algunas provincias y ciudades del país. Es decir, no es posible que nosotros tengamos que soportar una crisis programada para beneficiar a los grandes capitales y endeudar más al pueblo, que hoy ya no tiene seguridad, no tiene empleo, no tiene salud, no tiene educación, y además de eso tiene apagones. Pensemos bien cómo tiene que votar el ecuatoriano para resolver este problema. Analicemos la necesidad de cambiar de forma de elegir a nuestros mandatarios, tanto para la Asamblea, que hoy no dice nada, hoy no se reúne, sino para hacer el espectáculo de ver cómo sacan a una vicepresidenta o cómo ponen a un funcionario
de Fiscalía o de Contraloría o de alguna institución del Estado y cómo se acomodan en el tema de la política nacional. Pero nada hace esta asamblea a favor de las y los ecuatorianos hoy que vivimos una crisis energética que está afectando la vida de todos los ecuatorianos. Con ustedes estaremos la próxima semana con un importante tema, así como el que hemos analizado el día de hoy. Muy buenas tardes, estimados oyentes de La Voz de los Trabajadores. Gracias, muchas gracias a nuestro editorialista, doctor Juan Varela Cabrera, por su nota editorial de hoy, la crisis programada de los apagones. 12:35 minutos, 12:35 es Cristal y su programa La Voz de los Trabajadores.